Buenas tardes, aspirantes. Bienvenidos a la videoconferencia del tema de derechos humanos. Mi nombre es Mirna Álvarez, soy su tutora del curso de la materia de ciencias sociales. La modalidad de la videoconferencia dura aproximadamente 1 hora, en donde tocaré aproximadamente 4 subtemas. En esos subtemas habrá 3 rondas de preguntas en las cuales ustedes pueden encender el micrófono, hacerme los comentarios o preguntas o hacérmelo vía chat. La única diferencia es que yo tengo pantalla compartida, entonces no puedo ver las preguntas hasta el final de la presentación, pero si ustedes tienen la necesidad de encender su micrófono y dar una pequeña pregunta, si no les queda algo claro o dar algún comentario, pueden hacerlo. Si no, como les digo, está la modalidad del chat, solo que yo hasta el final de la presentación voy a poder ver sus preguntas y contestarlas. Entonces, continuamos. Voy a hablar un poco sobre los derechos humanos. Primero hay que comenzar definiendo qué son los derechos humanos. Los derechos humanos son inherentes a todos los seres humanos sin distinción de alguna raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluye el derecho a la vida, a la libertad, a no estar sometido ni a la esclavitud ni a las torturas, a la libertad de opinión, de expresión, a la educación, al trabajo, entre muchos otros. Las leyes realmente son relativas en cuestión del cumplimiento del derecho humano, ¿verdad? El Estado realmente solo tiene la obligación de velar del cumplimiento, por eso hace un ministerio que se encarga específicamente de velar el cumplimiento de los derechos humanos independientemente de la persona, y ellos solo tienen la obligación de velar para el cumplimiento, no tienen derecho de excluir o que alguna persona renuncie a ellos. Por lo tanto, los seres humanos los derechos humanos son indivisibles, ya sean derechos civiles, políticos, económicos o culturales, y son inherentes a toda la dignidad de la persona. Quiere decir que se nace con los derechos humanos. Son independientes y tienen interrelación, es decir, se van desencadenando unos, el, el derecho a la educación, también se tiene derecho a la salud, etc. Todas las personas somos iguales y en virtud de dignidad todas las personas tienen derecho a disfrute de ellos mismos sin discriminación alguna, como ya se explicó: raza, color, sexo, origen étnico, edad, idioma. Todas las opiniones, ya sea de índole religiosa o política, el ser humano tiene el derecho a que se respete este tipo de opiniones. Son participativos, todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de los cuales son libertades fundamentales para el derecho y el ejercicio pleno de la libertad de la persona. El Estado, como se les explicó antes, el Estado y otros garantes deben respetar las normas y los principios jurídicos consagrados en los instrumentos de los derechos humanos. Cuando este tipo de cosas no se hace, los titulares de los derechos que han sido perjudicados, ya sean de índole eh, personal o colectiva, ya sean índoles individuales como persona o índoles civiles, que sean derechos políticos, se tienen derecho a entablar un proceso ante un tribunal competente a otra instancia judicial, que se buscará una reparación de ley en la ley para reparar el daño cometido, ¿verdad? Eh, todo tipo de acontecimientos tienen su contexto histórico. El contexto histórico de los derechos humanos, tal y como lo conocemos, nacen a raíz de todas las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial. En 1948 nace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es precisamente por el horror ante las dimensiones y crueldad del holocausto nazi, que afectó principalmente a personas de la religión judía, pero también tuvo entre sus víctimas a otros colectivos, ya sean gitanos, librepensadores y comunistas. Entonces fue un genocidio total.
Pero asimismo, en el contexto histórico también nos presentamos una línea de tiempo. En la primera fecha de la línea de tiempo nos encontramos con la conquista de Babilonia. En el año 1500 a.C., los ejércitos de Ciro el Grande, el primer del rey de Persia antigua, conquistaron la ciudad de Babilonia. Normalmente en este tipo de conquistas en esa época se sometían, se asesinaban o se desaparecían a los presos, ¿verdad? Pero él marca la pauta y libera a los esclavos. Declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció la igualdad racial, entre otros decretos que fueron grabados. Hasta hoy en día se conoce como la conquista de Ciro, un documento antiguo que ha sido reconocido en la actualidad como el primer documento que da la pauta al inicio de dejar escrito, como el inicio del paso para dejar escritos los derechos humanos en el mundo. Esta acción fue tan marcada que se comenzó a extender rápidamente por la India, Grecia y por último a Roma. Ahí nació el concepto de la ley natural, en la observación del hecho de que las personas tenían a seguir en el transcurso de la vida ciertas leyes que no estaban inscritas al rey romano. En la segunda fecha de nuestra línea de tiempo nos encontramos con la Carta Magna. Se podría decir que la Carta Magna o la Gran Carta fue la influencia primitiva más significativa en el extenso proceso histórico que condujo a la ley institucional actual en el mundo del habla inglesa. Aproximadamente en 1215, el rey Juan de Inglaterra violaba un inmenso número de leyes y tradiciones antiguas que se le permitía por tener una posición privilegiada en la monarquía. Cuando estaba gobernando Inglaterra, fue tanto los abusos que sus súbditos lo forzaron a firmar la Carta Magna, la cual enumeraba lo que después vino a ser considerado como los derechos humanos. Entre ellos estaba el derecho a la iglesia, a la libre intervención del Estado, a estar libre de la intervención del Estado, los derechos de todos los ciudadanos libres a poseer y heredar propiedades que se les protegiera de impuestos excesivos. También estableció derechos de que si las viudas no querían volver a casarse y garantías legales. Esta Carta Magna considera ampliamente como uno de los documentos legales más importantes en el desarrollo de la democracia moderna. La Carta Magna un punto de cambio crucial en la lucha para establecer la libertad. En la tercera fecha nos trasladamos a la independencia de América en 1766. El 4 de julio de 1776, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Declaración de la Independencia. Su autor principal, Thomas Jefferson, escribió la declaración como una explicación formal en la que el Congreso había votado el 2 de junio para declarar la independencia respecto a la Gran Bretaña. Más de un año después, el estallido de la Guerra de la Revolución de Estados Unidos, como la declaración anunciada que las 13 colonias americanas ya no eran parte del Imperio Británico. El Congreso publicó la Declaración de la Independencia en varias formas. Inicialmente se publicó como un impreso que tenía un gran formato que fue distribuido ampliamente y leído por el público. En la cuarta fecha nos encontramos con la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue en el año 1789, cuando el pueblo se rebela y causó la abolición de la monarquía absoluta y creó la plataforma para el establecimiento de la Primera República Francesa. Solo 6 semanas después del ataque súbito, después de la abolición del feudalismo, la Asamblea Nacional Constituyente adoptó la Declaración de los Derechos del Hombre y los Ciudadanos como primer paso para inscribir la Constitución de la República Francesa. Esta declaración proclamaba que a todos los individuos se les garantizaban los derechos de la libertad, seguridad y resistencia a la opresión. Argumentaba que la necesidad de la ley se deriva del hecho de que el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre tiene solo aquellos límites que aseguran que los demás miembros de la misma sociedad el goce de los mismos derechos, es decir, tener todos los derechos por igual, inherente a su posición política, económica o social. Por lo tanto, la declaración que ve la ley una expresión de voluntad general, destinada a promocionar esta equidad de derechos y prohibir solo acciones dañinas a la sociedad. Nos trasladamos a la siguiente fecha, que es
en Gandhi en 1915. Es ampliamente reconocido como uno de los grandes líderes políticos espiritualistas del siglo XX, honrado como padre de la nación en la India. Fue pionero y practicó el principio de la resistencia a la tiranía a través de la desobediencia civil masiva no violenta. Él creía que todos los derechos civiles podrían ganarse de la vía pacífica. Mientras lideraba las campañas a nivel nacional para mitigar la pobreza, expandir los derechos de las mujeres, crear armonía religiosa y étnica y elimina la injusticia del sistema de castas, Gandhi aplicó de forma suprema los principios de la desobediencia civil no violenta para liberar a India del dominio extranjero. Con frecuencia fue encarcelado por sus acciones, a veces durante muchos años, pero consiguió la meta en 1945, cuando 47, cuando la India consiguió su independencia de Gran Bretaña. Debido a su grandeza de sus actos, el nombre de él significa gran espíritu. Los líderes de los derechos civiles mundiales, como Martin Luther King o Nelson Mandela, han reconocido que Gandhi como fuente de inspiración para su lucha de conseguir la igualdad de los derechos de la gente. Seguidamente nos trasladamos a la fecha 6, que es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñación del término en 1945. En 1945, representantes de 50 países se reunieron en San Francisco en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional para redactar la Carta de las Naciones Unidas. Los delegados liberaron sobre la base de propuestas preparadas para los argumentos de China, la Unión Soviética, el Reino Unido y los demás países de Estados Unidos, entre agosto y octubre del 44. La carta fue firmada el 26 de junio de 1945 por los representantes de los 50 países. Las Naciones Unidas comenzaron a existir oficialmente el 24 de octubre de 1945, después que la carta fue ratificada por China, Francia, la Unión Soviética, el Reino Unido, los Estados Unidos y la mayoría de los países signatarios. El Día Internacional de las Naciones Unidas en conmemoración se celebra todos los años. Seguidamente nos trasladamos a la fecha número 7, última fecha, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en 1948. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos, elaborada por representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales. La declaración proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París en diciembre del 48 es un ideal común para que todos los pueblos y naciones se declaren y establecen que por primera vez los derechos humanos fundamentalmente deben proteger al mundo entero. Por eso es traducida a más de 500 idiomas. En la siguiente hablamos sobre los derechos civiles y políticos. Los derechos civiles y políticos son llamados derechos de primera generación a raíz de la Revolución Francesa, donde se estableció como un documento definitivo de los derechos humanos, y son derechos civiles y políticos ya que protegen individualmente en civil a la persona, y también si la persona desea también ser protegido sus derechos políticos. Era mandar a la Guardia Nacional a sus casas, y eso es, para ellos declarar el estado marcial. No se puede declarar estado marcial, en la Carta Magna lo dice, que no se puede declarar estado marcial en tiempos de paz. Después de eso nos trasladamos a la tercera fecha, que es la independencia de América en 1776. La independencia de América, esta es una parte muy específica de Estados Unidos, ¿verdad? Nosotros, Latinoamérica, fuimos conquistados por España. Estados Unidos tuvo una conquista muy diferente, que es de parte de Inglaterra, pero ellos hablan inglés. Pero la diferencia entre España y Estados Unidos, que la parte de Latinoamérica fue un saqueo, y Estados Unidos, la parte de Inglaterra, fue la permanencia de las personas. Ya las personas de Inglaterra no llegaban a saquear recursos, sino que llegaron a vivir. Entonces fue un exterminio total de las personas vivientes, los originarios de Estados Unidos,
pero cuando llegaron los ingleses siempre tenían que estar sometidos a la corona. Entonces en 1776 se proclama la independencia de América. El Congreso publicó una declaración de independencia de varias formas. ¿Qué pasa también con la independencia de Latinoamérica? En Latinoamérica, en América, la Nueva América, como le llamaban ellos, la validación de los derechos humanos también era muy susceptible a los rangos, a los de color. Incluso los españoles, vale la redundancia, de España propiamente, y los españoles nacidos en América, en la Nueva América, tenían derechos muy diferentes. Los españoles de España tenían derecho a... solo ellos podían entrar al clero, solo ellos podían ser parte de la religión. Si usted era un español nacido en América, no podía acceder a un clero, ¿verdad? Sino por situaciones muy extremas se podía acceder. No tenían puestos muy diferentes, el trato era diferente. Incluso hicieron algo que se llamaba castas. Las castas era como la distinción. Ustedes ven que los salvadoreños tenemos muchos tipos de color de piel, algunos somos morenos, otros son blancos, trigueños, etc. Entonces, los derechos y el acceso a poder político, económico y social variaba incluso dependiendo del color de piel. Entonces, entre más cerca del casco urbano estaban las personas, mucho más importantes eran, y entre más lejos estaban del casco urbano, y eso es actualmente, creo que si todos nos centramos en el centro histórico de una ciudad, de un pueblo, se van a ver de que las casas del centro histórico son mucho más arregladas, mucho más bonitas, con más detalles, y las personas que estaban muy lejos del centro histórico eran las personas indígenas, campesinos. Entonces, prácticamente en ese entonces, del tiempo de la colonia española, ellos no tenían derechos, ¿verdad? Entonces, la necesidad de independizarse, la necesidad de cortar esos lazos con España, aunque se independicen, siempre quedaron los estratos sociales. Entonces, hasta actualmente, hoy en día, incluso, uno a veces no puede tener acceso a derechos que otras personas con mayores estatus sociales los tienen, ¿verdad? Entonces, eso era muy marcado en la época de la colonia. Por eso la necesidad total de independizarse de los dos lados. Estados Unidos independizarse de la Gran Bretaña, y España la Nueva América independizarse de España. Eso nos da la pauta para la siguiente fecha, que es en 1789, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa que marca un antes y un después en la parte de los derechos humanos. Se quita absolutamente toda la monarquía francesa y se establece un Estado liberal burgués, donde se declaran los derechos, se hace una declaración de los derechos humanos, ¿verdad? Una proclamación que dice que todos los franceses, específicamente en ese entonces, tenían derecho a la propiedad, a la seguridad, a la resistencia, a la opresión, porque en la parte de la monarquía francesa no podías rebelarse, porque técnicamente ibas a la guillotina. Es una práctica que han hecho mucha referencia actualmente en España con uno de los movimientos sociales que se llama los chalecos amarillos, y hacen referencia con una guillotina de madera gigante a la época de la Revolución Francesa, que quiere decir de que, lo mismo que le repetí antes, para suprimir tanto a un pueblo, siempre se va a rebelar. Entonces es lo que hizo la parte de la Revolución Francesa. En la fecha 5, Gandhi es un ícono es un representante total de los derechos humanos. Él creía que uno podía acceder a los derechos humanos, cambiar el contexto social en el que uno vive, siempre por la lucha pacífica. Entonces él luchó mucho por su país, lo encerraron muchas veces durante años, pero al final logró su cometido y logró liberar al India, de la injerencia extranjera. Y muchas personas destacables también han hecho o han seguido el estilo de vida, como Martin Luther King, Nelson Mandela, etcétera, ¿verdad? Han reconocido a Gandhi como una fuente de inspiración total en cuestión a la lucha de los derechos humanos, porque que decía de que la sociedad necesitaba una transformación total, siempre optó por irse por la vía pacífica.
En 1945 nos trasladamos a la siguiente fecha, que es la Carta Fundacional de las Naciones Unidas y acuñamiento del término. En 1945 se reúnen aproximadamente 150 países en San Francisco, donde dan inicio a la conferencia de los derechos humanos. Esta fue como una recopilación de la Carta Magna, de la independencia de Norteamérica, de la Revolución Francesa. Fue una recopilación y actualización de la necesidad de meter nuevos derechos a la Carta, es la redundancia, meter nuevos derechos a la Carta. Entonces empezaron a coexistir oficialmente el 24 de octubre de 1945. Después esta carta fue ratificada por los demás países, que es China, Francia y la Unión Soviética. Y nos vamos con la última fecha de la línea de tiempo, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto marca un hito en la historia mundial y es elaborada por los representantes de todas las regiones del mundo. Todos los países soberanos tienen primero el derecho de acceder a la declaración y firmarlo, y la obligación de garantizar a su pueblo el ejercicio libre de los derechos humanos. Aquí tengo la primera pausa para las preguntas. No sé si tienen algo más derechos. Bueno, entonces yo les tengo dos preguntitas. Si quieren contestarlas, se las saben, pueden encender el micrófono, ¿verdad? La primera es, ¿qué son los derechos humanos? Si alguien no sabe, puede encender el micrófono. Bueno, entonces los derechos humanos son normas que protegen la libertad, tanto colectiva como individual, de los seres humanos. Toda persona tiene acceso y garantía de sus derechos humanos, y el Estado tiene la obligación de garantizar el cumplimiento de sus derechos humanos. Ahora bien, la segunda pregunta es, mencioné 3 acontecimientos de la línea de tiempo. La línea de tiempo es la que tienen en pantalla ahorita. Si pudieran mencionar como los 3 más importantes para ustedes y hacer como un breve comentario de ellos. Entonces, para mí yo me quedaría con, primero, ¿verdad?, la Carta Magna, que marca la pauta para la creación de algo más específico de los derechos humanos. Después la independencia de América, que es lograr cortar los lazos con países extranjeros que te someten. Y la Revolución Francesa, que es un acto icónico, histórico, donde las personas ya se sobreponen en este caso, una monarquía que los tienen suprimidos durante mucho tiempo. Entonces, uno de los pasos después de la Revolución Francesa fue declarar los derechos humanos para los franceses, para que este tipo de abusos no se vuelvan a cometer. Creo que son las fechas para mí las más icónicas. Ahora bien, de toda la Declaración de Derechos Humanos se dividen en primera generación, segunda y tercera generación. ¿Por qué van paso a los de derechos a derechos? Porque algunos derechos incluidos en primera generación o en segunda y en tercera, a la medida pasa el contexto histórico, a medida la sociedad va cambiando, así la necesidad de incluir nuevos derechos. Entonces, vamos a empezar con los derechos civiles y políticos. Los primeros, o llamados derechos de primera generación, pertenecen a la denominada primera generación de derechos humanos, formulados tras la Revolución Francesa, con vocación de salvaguardar la libertad de las personas. Están plasmados desde 1966 en el Pacto Internacional de los Derechos Humanos. Son los primeros derechos humanos en que quedar plasmados. Están destinados a la protección personal individual de las personas. Cualquier hecho de agresión público, incluso del Estado, son castigados por este tipo de derechos. El Estado tiene
tiene la obligación de abstenerse a participar o a inferir el cumplimiento de los derechos humanos de las personas. En esto es específico porque en la parte civil es algo personal y en la parte político es algo colectivo, ¿verdad? Las características de estos derechos son, primero, buscar primordialmente proteger la libertad, seguridad e integridad física y moral de las personas. Segundo, proteger al ser humano como individuo, como les expliqué, los individuos son derechos civiles y ciudadanos derechos políticos, como les dije al principio. Como ciudadana salvadoreña tengo todo el derecho de participar libremente en la política. Uno de los requisitos es, para participar como representante político, es primero tener la mayoría de edad, donde supone que uno ya es consciente, ¿verdad?, de todas las consecuencias que puede tener nuestras acciones. Segundo, ser salvadoreña de nacimiento. Y solo nacer, todo individuo tiene derecho a una nacionalidad. Entonces, como estos individuos, estos derechos, nos protegen tanto individualmente como colectivamente y nuestros derechos políticos. El tercer característica es: el Estado debe garantizar que tales derechos se pueden ejercer libremente, no cohibirnos con los derechos humanos. Ahora bien, nosotros en el 2012-13 fuimos catalogados uno de los países más peligrosos del mundo. Entonces, siempre hay que enmarcar el contexto de los derechos humanos en El Salvador. Dice, los acuerdos de paz firmados entre el gobierno de El Salvador y el FMLN en 1992 definieron que la Policía Nacional Civil sería un cuerpo nuevo con nueva organización. Uno de los escritos de los acuerdos de paz en 1992 era disolver aquellas organizaciones paramilitares, llámese la Mano Negra, llámese Escuadrones de la Muerte, porque era una clara violación a los derechos humanos de los salvadoreños, y quedaron en crear la Policía Nacional Civil, depurar todo tipo de soldados que ya estén implicados en la violación de los derechos humanos y acuerpar al salvadoreño, crear una comisión específica para el garante de los derechos humanos. Dice, el artículo 1 de la ley orgánica estableció que tendría por objeto proteger y garantizar el libre ejercicio de los derechos humanos y las libertades de las personas, prevenir y combatir toda clase de delitos, mantener la paz interna, la tranquilidad, el orden y la seguridad pública, tanto en el ámbito urbano como rural, como el estricto apego a los derechos humanos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que en la sana teoría sí se acuerpó en 1992 con el acuerdo de paz una parte específica del garante de los derechos humanos. Sin embargo, tenemos datos que en el 2012 una de las instituciones más denunciadas fue la Policía Nacional Civil. Internacionalmente, una de los lugares más de violación de los derechos humanos es El Salvador, cuando en 1992 hicieron un acuerdo de paz. Y una de las instituciones más denunciadas por violar los derechos humanos fue la policía. Entonces, ahí nos encontramos con un serio contraste, ¿verdad?, donde el cumplimiento establecido de los derechos humanos los tenemos aproximadamente desde 1992, crean un cuerpo específico de seguridad para el garante de los derechos humanos, pero tiene denuncias contra los derechos humanos. Entonces realmente, ¿qué tal se encuentra El Salvador con el garante o el ejercicio o la garantía de derechos humanos al salvadoreño? Creo que es un tema muy polémico. En la parte de la pandemia, que hubo muchas denuncias de detenciones ilegales, de violación a los derechos humanos. Yo siempre he dicho de que la parte de los derechos humanos, como siempre dicen, ¿verdad?, la escuela comienza en casa. Y el cambio específico del individuo comienza personalmente. Es cierto, el ser humano tiene eso de querer cambiar el mundo, pero ¿cómo nos encontramos el país? Como algo más micro, ¿cómo nos encontramos en nuestra comunidad, el garante de los derechos humanos? Llámese estabilidad ambiental, llámese derechos políticos, llámese derechos civiles. A veces podremos tener todo tipo de instituciones, podemos tener lugares que garanticen el libre ejercicio de los derechos humanos o el garante de los derechos humanos, pero
en la práctica, ¿qué tal está El Salvador con los derechos humanos? Ahora bien, tengo una pequeña pausa. Después de cada tipo de derecho humano voy a hacer una pausa. No sé si tienen preguntas ahorita. Que pudieran encender el micrófono. Ok, entonces yo tengo 3 preguntas. Si se las saben o pueden o tienen la intención de contestar, pueden encender el micrófono, ¿verdad? Es la primera vez porque se llaman derechos de primera generación. Porque son los más directos con lo que es el individuo como, bueno, el individuo por sí solo y el individuo colectivo. Sí, exacto. Son derechos de primera generación, primero porque son los primeros en ser creados, ¿verdad? Es algo más cercano al bienestar individual de las personas y son como los principales. Entonces sí tiene que ver tu respuesta. Segundo, ¿cuáles son las características de los derechos de primera generación? Están las características. Si pueden darme como un comentario de ellas o... Bueno, la primera característica es proteger la libertad, seguridad e integridad física, moral de las personas. Eso abarca los derechos individuales, ¿verdad? Protege al ser humano como individuo, derechos civiles y derechos del ciudadano, derechos políticos. Es algo muy importante aclarar que los derechos son desencadenados. Así como uno tiene derecho a acceder a X y Y cosas, así tiene uno la obligación de cumplir los requisitos para acceder a ese tipo de derechos, ¿verdad? Voy a poner el caso, si uno tiene la necesidad de optar un cargo político, uno tiene la obligación de ser un ciudadano intachable y con la moral limpia para acceder a un cargo político. Es la obligación, uno como ser humano, para poder tener el derecho de optar a un cargo político. Y la tercera característica es, el Estado debe garantizar que tales derechos se puedan ejercer libremente, no puede interferir, independientemente de quién sea, no puede interferir. Obviamente hay casos que uno renuncia a esos derechos, por ejemplo, cometer un crimen, uno renuncia técnicamente a sus derechos porque está violando todas las leyes y normas impuestas en la sociedad. Ahora la tercera pregunta es, ¿cómo se encuentra El Salvador en cuestión de derechos humanos? No sé si alguien tiene algún comentario con eso. Bueno, entonces, la cuestión de El Salvador en derechos humanos, actualmente tenemos muchas deudas en cuestión de derechos humanos. En cuestión de derechos humanos incluso está el acceso al agua, a la vivienda, a los servicios básicos, a la educación de calidad. Nos vemos en una situación donde no todos enfrentamos, en el caso de la pandemia, no todos enfrentamos la pandemia de la misma manera. Hay personas que se les ha imposibilitado seguir un ciclo escolar o un ciclo académico por el acceso a los instrumentos o a las herramientas virtuales. Entonces, garantizar el acceso a cosas muy específicas, como por ejemplo educación, y un niño que no tenga derecho a este tipo de cosas, nos hace dudar realmente cómo nos encontramos como un país inclusivo y en el ámbito de los derechos humanos. Nos trasladamos a los derechos económicos, sociales o de igualdad, o llamados derechos de segunda generación. ¿Qué son los derechos de segunda generación? Son derechos económicos, sociales y culturales, tienen como objetivo fundamental garantizar el bienestar, el acceso al trabajo, la educación y la cultura de tal forma que asegure el derecho de los seres humanos y de los pueblos. Su reconocimiento en la historia de los derechos humanos fue posterior a los derechos civiles y políticos, por eso les dije, ¿verdad? Surge la necesidad de ir incluyendo nuevos derechos o adaptándose los derechos al nuevo contexto mundial que uno vive. De ahí que son llamados derechos de segunda generación porque surgieron posteriormente los derechos de primera generación. Pero específicamente estos surgen, los de primera generación surgen
posteriormente a la Revolución Francesa. Estos surgen posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, donde hubo saldos increíbles de muertes, de violación de los derechos humanos, de desaparecidos, de lisiados. Entonces surgen la creación de un marco legal para que este tipo de acciones no se vuelvan a repetir, ¿verdad? Y también hay un contexto histórico que dice que los derechos de segunda generación, porque son derechos económicos, sociales y culturales, surgen posteriormente a la Revolución Industrial. ¿Qué pasó en la revolución? ¿Qué pasó en la época industrial, verdad? En la expansión industrial de las ciudades. Las personas no tenían derecho a jornadas, tenían jornadas de trabajo como de 12 horas, los niños y las mujeres ganaban menos, a los niños incluso no se les pagaba, a las mujeres ganaban menos, no tenían derecho a un seguro de salud. Actualmente muchas personas tampoco lo tienen, pero el trabajo pesado y extenso hacía que las personas o tuvieran muertes o lisiados en el trabajo, ¿verdad? Entonces dice que surgen con el contexto de la revolución industrial, con las acciones colectivas que toman estas personas, y surge la necesidad de hacer un marco legal que garantice que ya no se puede seguir haciendo ese tipo de acciones. Es la parte del contexto histórico. Y los derechos de segunda generación. Uno, el primero, el derecho al trabajo y recibir un salario justo y digno. Por eso dice que surgen en el contexto de la revolución industrial. Segundo, derecho a condiciones laborales justas. Derecho a la huelga y la sindicalización. Este es un derecho muy, muy ganado con sangre, ya que estas personas que hicieron las manifestaciones o las manifestaciones colectivas, muchas personas se quedaron sin trabajo, fueron despedidos, muchas personas les dieron persecución. Entonces, por eso digo que es un derecho ganado con sangre. Derecho a la seguridad social, derecho a mejores niveles de salud física y mental, derecho a la educación, instrucción y cultura, derecho a la protección, asistencia familiar, madre e hijos. Hay un apartado que tenemos que hacer énfasis, ¿verdad? Cada país, en pleno 2020, cada país es aplicado este tipo de derechos dependiendo de su contexto, ¿verdad? Ahí no es de saber de que países como industrialmente altos, países como China, derecho a condiciones laborales justas no existen. Las condiciones laborales de ellos son extensas. Muchas personas han sufrido muertes por estrés de trabajo. Y derecho a la educación en muchos países no tiene derecho, acceso a costearla no se puede dar. Entonces, en pleno 2020, muchos países tienen en deuda con las personas el cumplimiento de los derechos humanos, aunque en la práctica muchos de esos países ya hayan firmado un acuerdo de derechos humanos. Las características de los derechos de segunda generación son, primero, buscar la promoción y protección de la igualdad económica, social y cultural en una sociedad históricamente determinada, ¿verdad? Que es la parte que les explicaba hace poquito. Proteger y fomentar los derechos de los trabajadores y suponer las garantías. En la parte de proteger y fomentar los derechos de los trabajadores, como ciudadana salvadoreña, nosotros tenemos la parte del seguro social, que es un derecho de todo trabajador acceder y que se le cumplan los servicios de calidad y suponer garantías. Por eso muchas personas tienen seguros de vida, que se les proporciona el trabajo dependiendo de la intensidad del trabajo, para si en algún momento ocurre un accidente, ellos tienen derecho a que la familia sea indemnizada por dicha acción, ¿verdad? En muchos trabajos, yo tuve una experiencia de un lugar que trabajé, donde se supone que la jornada laboral establecida son 8 horas, ¿verdad? Y nos hacían trabajar mucho más. Entonces, pero si nos llevan a preguntar los del Ministerio de Trabajo, tenía que decir que trabajaba las 8 horas para que ellos no les pusieran multa. Entonces, son problemas estructurales muy profundos, donde realmente nosotros mismos violentamos los derechos humanos. No es sano ni física ni mentalmente a una persona que trabaje más de 8 horas, pero en la práctica se hace, ¿verdad? Y a veces ni siquiera se gana el salario mínimo, pero la gente no tiene la confianza de denunciar, porque aún incluso sectores institucionales violan los derechos humanos. Aquí tengo una pequeña ronda de preguntas.
Eh, si tienen alguna pregunta ustedes, la pueden hacer en este momento. ¿De qué artículo a qué artículo están? Bueno, tengo entendido de que los derechos así, de la primera y de la segunda se encuentran en la Constitución, si no me equivoco. Sí, Eh, pero ¿de qué artículo a qué artículo? Porque sé que no está con, bueno, tiene sus propias leyes de El Salvador y también tiene los artículos de los derechos. fíjate que específicamente artículo de artículo, te lo debo. Sé que hay una Secretaría de la Protección a los Derechos Humanos, ¿verdad? Pero como decís, El Salvador tiene sus propios artículos enfocados al contexto salvadoreño, que son inspirados en los artículos internacionales, pero son específicos. Por ejemplo, hay artículos que prohíben la explotación infantil, porque en El Salvador la edad laboral para comenzar a laborar, a ser económicamente activo, perdón, es de 9 años. Cuando en la Constitución, en los derechos humanos, está prohibido el trabajo infantil, la explotación infantil, pero nosotros vemos niños de 5 o 6 años en los semáforos trabajando, pero eso en la ley está prohibido. Entonces, no creo que ninguna autoridad de la ley nunca haya visto eso, ¿verdad? Niños trabajando. Entonces sí hay, como vos decís, te debo específicamente el artículo, pero sí hay artículos enfocados en el contexto salvadoreño, inspirados internacionalmente, que buscan solucionar o evitar tipos de problemáticas específicas para El Salvador. Otra preguntita que tengan. Muy buenas tardes. Cuando dice derecho al trabajo y a recibir un salario justo y digno, el Estado de verdad juega un papel importante y garante de ese derecho, o es solo para la divulgación y conocimiento de la población, porque pienso de que al menos la redacción está bonita, ¿va? Pero en la práctica está lejos de ver resultados pues como población. Quedamos mucho de ver. Sí, creo que si nos ponemos a hacer un balance, ¿qué sería realmente el salario digno? Comenzando la palabra, ¿qué es digno, verdad? Creo que nos ponemos a comparar el salario base, llamémoslo así, porque digno no es la palabra para mi opinión. El salario base es $300, cuando la canasta cuesta $230 o más. Actualmente, no sé, les debo un poquito el dato, la canasta básica, cuando la revisé costaba 230, 260, y el salario mínimo es 300, entonces ahí falta pagar salud, si es salud privada, falta pagar luz, servicios básicos, escuela, vivienda, que en una casa no cuesta menos de 150, entonces la palabra digno, como usted lo dijo, queda mucho de ver en la práctica. Y la explotación en jornada de trabajo es muy larga para la parte de la remuneración económica que las personas reciben. Queda mucho de ver. Así es correcto. Y si hay trabajo, tampoco hay las normas de salud ocupacional, ¿verdad? Las personas. Sí. Hay accidentes de trabajo donde la persona pues no recibe ningún beneficio. Sí, exacto. Como les dije, en la práctica, como usted dijo, la redacción es muy bonita, pero ahora a la hora de garantizar y poner en ejercicio los derechos queda mucho de ver. Yo tengo una segunda preguntita, que es ¿cuáles son las características de los derechos humanos que están aquí plasmadas, verdad? Que es como la recopilación de lo que hemos estado hablando ahorita, que se tienen que proteger y fomentar los derechos de los trabajadores y suspender garantías. Creo que no es de ignorar que muchas empresas, muchos trabajadores actualmente ni siquiera proporcionan las medidas de bioseguridad a los empleados y eso es totalmente contra la ley, pero vemos que muchos trabajadores tienen que comprar incluso sus cosas, sus mascarillas, sus lentes, porque no se les proporciona. Y es eso, comprarlos o ser despedidos. El mercado laboral es tan grande que le dicen que si usted no está de acuerdo con esas cosas, ya mañana hay otro ocupando su trabajo. Entonces lo que toca como uno trabajador es someterse a ese tipo de cosas. Y la tercera, ¿verdad? Que es
como se encuentra El Salvador, que es lo que hemos estado hablando. Trasladamos a los últimos derechos, que se llaman derechos de tercera generación. Los derechos de tercera generación suponen una mayor participación por parte del gobierno para lograr que efectivamente sean respetados. En muchos de los casos implica una intervención positiva, a diferencia de la primera generación. ¿Por qué dice eso? Porque hablando de ese contexto de la primera generación, como les dije, surge después de la Revolución Francesa, entonces el Estado no se encuentra como muy vinculado al garante de los derechos. Ya en cambio, en segunda o tercera generación ya tiene como un papel más activo. Pero en papel activo me refiero a que se limite solo a respetar los derechos. ¿Cuándo surgen los derechos de tercera generación? Los derechos de tercera generación han sido incorporándose a las leyes a finales del siglo XX, comienzos del siglo XXI, pretenden fomentar la solidaridad entre los pueblos y las personas de todo el mundo. Su función es la de promover las relaciones pacíficas y constructivas que nos permiten afrontar nuevos retos a los que enfrenta la humanidad. Una palabra muy específica que usa, promover las relaciones pacíficas y constructivas. Todos los países del mundo, superpotencias, siempre tienen roces, ya sean comerciales, ya sean económicos, ya sean por limitaciones geográficas, siempre va a haber roces, ¿verdad? Entonces incorporan este tipo de derechos para garantizar que errores del pasado, como llámese Segunda Guerra Mundial, no se vuelvan a repetir. Entonces uno de los derechos importantes que todo ciudadano tiene derecho a la paz, el derecho al desarrollo, el derecho al medio ambiente y limpio que todos podamos disfrutar. Porque en este tipo hay una sección un poco comentada que han incluido los derechos a que todo ser humano tenga derecho a artículos tecnológicos, a la digitalización. Pero también ahí se encuentra el dilema, ¿verdad? No todos podemos tener derecho a lo que algunos países niños tienen acceso a 3 computadoras. Hoy vi una noticia muy temprano que decía de que para el acceso a las clases en internet o al acceso a las clases en la televisión, tienen que turnarse para que puedan recibir clases. Entonces, que el garante de los derechos humanos aún se encuentra en ese hilo, en ese dilema de que si todos realmente tenemos el acceso a los derechos humanos. Y las características de los derechos de los pueblos de solidaridad o derechos de tercera generación, la primera característica es garantizar las condiciones políticas favorables para la estabilidad del país y sus habitantes. El segundo es establecer el compromiso de los estados a generar todas las medidas pertinentes para gozar de salud o protección del medio ambiente. El medio ambiente es un tema muy específico en este tipo de derechos porque no es de desconocer que la crisis ambiental que está viviendo mundial y más micro El Salvador es muy sensible. Nos están acabando los mantos acuíferos, la tala de árboles, botar basura indiscriminadamente, ya hay deslaves porque la cuestión de la ciudadanía ha crecido tanto, se han metido tanto a las construcciones, a los bosques, de que se los están acabando, y cuando hay temporada de lluvia, se pasa el río, ¿verdad? Entonces se crece, pero no es que en realidad el río se crece, sino que las personas se meten en su caudal. Entonces ya hay leyes muy específicas en El Salvador del medio ambiente, de evitar construcciones muy cerca de esas zonas de alto riesgo. Si va a hacer notificaciones, si usted bota un palo en la notificación, perdón, lo corta, si corta un palo en la notificación, tiene que sembrar 3 o 4. Entonces es muy bueno este tipo de derechos, pero he sabido de que muchas constructoras no siguen esos estándares de seguridad, que al final de cuentas los afectados es a largo plazo. La tercera característica supone el derecho de los pueblos decidan cuál es el tipo de régimen político más conveniente para el desarrollo, la integración y la democracia. Es algo muy propio de cada pueblo decidir si están bajo la democracia, bajo una soberanía, bajo una dictadura, bajo el capitalismo. Bueno, el capitalismo es el sistema económico, pero es algo propio de cada país decidir, es su derecho a decidir.
La tercera característica es depender del avance en el desarrollo de la democracia, el desarrollo de la justicia social. Aún independientemente de cómo deciden, un país siempre tiene que tener democracia. La última característica es, se requiere de nuevas relaciones de solidaridad. Licenciada, ¿la puedo interrumpir? Sí, sí, claro. Sobre ese derecho de que los pueblos tienen derecho a decidir el desarrollo y la integración de la democracia, ¿cuándo se sabe de que el pueblo ha decidido o se lo han impuesto? Porque a veces llegan al poder sistemas donde por medio de fraude, ¿no? Entonces el pueblo no ha decidido eso, sino que ha sido impuesto a ese sistema. Y ahí, ¿cómo se podría diferenciar? Mire que El Salvador no es ajeno a fraudes electorales o a dictadura. Pero si algo nos enseña la historia, que un filósofo español dice que el que no conoce su historia está condenado a repetirla, es que por mucho tiempo nos pueden imponer dicho régimen, pero las personas van a comenzar a tener conciencia y se van a dar cuenta de que no están bien, no se sienten bien de estar sometidas. Entonces pueden pasar 10, 15 años, pero las personas siempre, históricamente es algo comprobado, las personas se van a rebelar. Y eso es algo histórico en El Salvador, después del conflicto armado, tanto tiempo, 50 años de someternos, surge, desencadena el conflicto armado, se establece un régimen democrático. Entonces, siempre, como le digo, siempre va a haber el momento de que el salvadoreño o ciudadano del mundo se dé cuenta de que el régimen donde está, comenzando por la palabra régimen, no es democrático, no es garante de esos derechos humanos. Siempre va a pasar eso. Y como dijo, ¿verdad? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta de que estamos ahí? Primero, no poder expresarnos libremente, no tener libertad de expresión, que es un derecho importante, no tener libertad de expresión, libertad de movilidad, de manifestar nuestro representación política, no poder decir yo soy de X o Y dirección política, no poder hacer eso. Entonces uno se da cuenta de que ya está siendo suprimido y sometido, y ya hay que dar cuenta que realmente no es una democracia. No sé si tiene algo más que comentar. Bueno. No, sobre el derecho del medio ambiente. Yo pienso, licenciada, de que estos derechos funcionan para la ciudadanía cuando las instituciones garantes no están secuestradas por un sistema económico o político, ¿verdad? Porque en nuestro caso, imagínese que usted va a denunciar, por ejemplo, la tala indiscriminada o la construcción cerca de las riberas de los ríos, cuando ha habido una gran corrupción en la alcaldía, en el Ministerio de Medio Ambiente, en catástrofe o en la OPAN o como se llame, donde no puede uno contra esos monstruos, pues. Sí. Entonces, en la medida que las instituciones gubernamentales estén secuestradas por intereses económicos, pues, entonces nosotros nunca vamos a ver la de nosotros, como decimos en buen salvadoreño. Sí, está la frase que dice que un pez grande se come a un pequeño. Entonces, ¿cómo el salvadoreño va a tener la confianza de denunciar la violación de los derechos humanos si sabe que las instituciones no son garantes de ello? Entonces ahí uno se encuentra con un dilema, ¿verdad? ¿Qué tal está, como le digo, qué tal está El Salvador en el garante de los derechos humanos? Ya vamos a comentar, se los voy a un poco terminar con parte de los derechos. El derecho de tercera generación es derecho a la autodeterminación, derecho a la paz, derecho al desarrollo, derecho a la democracia, derecho a la integración, derecho a producir información equitativamente, derecho al medio ambiente sano. Como conclusión general de los derechos humanos, ¿qué son los derechos humanos primordialmente, verdad? Los derechos humanos son libertades fundamentales que tiene una persona por el simple hecho de haber nacido, sin los cuales no se puede vivir como tal. Una persona no puede vivir renunciando a sus derechos humanos porque es la garantía de su garantía física y moral. Actualmente El Salvador atraviesa una crisis sanitaria mundial que imposibilita la garantía total de los derechos humanos. En la crisis de la pandemia ha habido diversas denuncias contra la violación de los derechos humanos, pero nos encontramos en un contexto que lo importante es fortalecernos individualmente y colectivamente para que los abusos no continúen o no se prolonguen. Aquí termino mi presentación. Me voy a ir un poco a las preguntas del chat. Les voy a responder un poco, más o menos, si tienen preguntas.
No, no hay preguntas. No sé si alguien tiene un comentario final o una pregunta final que Sí, nuevamente, licenciada, gracias, porque es un tema muy apasionante. A mí me apasiona este tema y es bonito porque pues la universidad pues tiene estos espacios para hablar claramente. Y yo quisiera que pues la juventud, pues yo ya estoy un poco mayor de edad y con el deseo de estudiar, seguir aprendiendo, pero claro. yo le apuesto a la juventud, licenciada. Yo pienso que la divulgación de estos derechos, el reclamo de estos derechos ante el Estado, tendría que ser en jóvenes, pues que se empoderen de esos principios, de esos derechos que están ahí, pues en la Constitución, va, y que no solo los políticos para sus proyectos, sus fines partidistas o mezquinos propios, toman y abanderan ciertos derechos, ¿verdad? Y Claro. gracias por la conferencia, muy buena. Sí, uno tiene que leer. Una de las cosas que siempre nos han dicho en la universidad, leer, informarse, conocer, revisar los derechos, la Constitución, todo tipo de nuestro contexto salvadoreño, no dejarse guiar de lo que dicen las otras personas. Si uno está consciente de lo que tiene derecho, a lo que tiene derecho a acceder, nadie le puede venir a violentar nuestros derechos, ya sea abuso de autoridad, ya sea incluso algo tan micro, alguien que le bota basura enfrente o alguien que tal árboles. Uno está consciente de que eso no se puede y se debe hacer, porque en poder hacer y deber hacer hay una gran diferencia. Uno de poder violentar los derechos puede hacerlo, porque uno es racional y consciente, pero uno no puede violentarlo. Donde termina mi derecho, comienza el de ustedes. Violentar sus derechos es violentar los míos. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Muchas gracias por su participación. ¿Alguien más que tenga algún comentario? Bueno, entonces me voy despidiendo. Agradecer su participación, sus comentarios tan interactivos. Muchas gracias, de verdad. Siempre, como les digo, mi recomendación es leer, informarse, saber lo que acontece a nivel micro, macro, y saber nuestro contexto. Como futuros estudiantes de la universidad, una de las mayores recomendaciones que nos dan nuestros docentes es leer, informarnos de todo. Así que falta incluso como 3 videoconferencias más de la universidad y los espero acá para seguirnos comentando un poco de los temas. Y muchas gracias por su asistencia.